Con una de las referencias narrativas de nuestro país. Muy contentos de tener con nosotros a Luis, que, en fin, que ha tenido el honor o a través de su esfuerzo poder recibir el honor de tener el mejor libro del año, por lo menos así nos lo dice Babelia. Y bueno, pues contamos con su presencia, es algo que queremos fomentar en el Centro de Cultura, el recibir a autores de este prestigio. Pues nada, es un honor contar contigo y bueno, pues unir Hoyo Manzanares y Extremadura en esta afiliación. Pues doy la palabra a Marisa, que es la coordinadora del evento. Adelante. Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes y dar las gracias a todos por venir a pasar aquí un buen rato con nuestro amigo Luis Landero, que ha decidido que Hoyo Manzanares va a ser su pueblo, su segundo, no, tercero, bueno, que vamos, que seguro que le hacemos hijo adoptivo de Hoyo Manzanares. Hemos recibido el alcalde y los concejales, otros concejales, y llevamos pasando un buen rato con él, y ahora viene a hablar con nosotros. En principio esto se organizó y se organiza con el Club de Lectura porque hemos estado leyendo obras suyas y nos parece pues un autor digno de ser valorado y un lujo tenerle aquí esta tarde con nosotros. Y bueno, esto es una tertulia, no es que vamos a hacer no nos va a dar una clase magistral, vamos a hacer una tertulia, vais a poder preguntar, hay por ahí un micrófono a disposición, o sea que para que lo damos todos. Y bueno, para los que hayáis leído y para los que no lo hayáis leído, pues animaros a leer porque cuenta muchas cosas de nuestra infancia, de nuestra vida, de nuestra nación, y seguro que vendrá bien. Una reseña breve de deciros que bueno, es un autor que nació en los años 40, vamos a poner la edad, vamos a decirlo, en la parte de Extremadura. No, más bien son los 50, son más bien jóvenes. Bueno, o 60, porque de fin tú eres 60. Bueno, deciros que él nació en Albuquerque, que también tiene por aquí paisanos en Hoyo Manzanares, que está saludando, y se vino a Madrid en los años 60, su barrio que es La Prosperidad, en Madrid, y desde entonces pues se dedicó con su familia a vivir y a muchos oficios que tuvo, porque era un joven y un vividor, y bueno, habréis vamos a ver, vividor porque vive la vida a tope. No en el mal sentido de la palabra. Y además, deciros que tiene un dominio del vocabulario que seguro que admite la palabra vividor como que. Bueno, todo esto para situaros, que era profesor de instituto en el Calderón de la Barca, luego estuvo también en otro instituto, en el Emilia Pardo Bazán, y después ha sido también profesor de la Complutense, ha viajado también a Estados Unidos, a la universidad, y ha dejado el listón de lo que es la cultura de nuestro país pues muy alto. Vamos a ir resumiendo. Para los que no conozcáis su obra, bueno, pues hablaros que publicó en 1989 lo que fue su primera novela, que son Juegos de la Edad Tardía. Después siguió publicando porque tenía datos y tal. Y escribió
Caballeros de Fortuna, El mágico aprendiz, El guitarrista, son títulos que seguro que suenan a sus lectores. Hay algunos que yo conozco que se han leído casi toda la obra. Hoy Júpiter, Retrato de un hombre inmaduro, Absolución, La vida negociable, hasta llegar al 2019 que escribió Lluvia fina, que está considerado como el mejor libro del año, de este año pasado, del 2019. Y bueno, también tiene un elenco de premios, pero lo voy a decir porque se lo merece. En 1989 fue premio Ícaro para nuevos creadores. También premio La Crítica Narrativa Castellana. En 1990, este ya sí que es premio Nacional de Literatura. Y también premio Mariano José de Larra, premio Mediterráneo a la mejor obra extranjera, premio Extremadura a la creación a la mejor obra literaria, medalla de Extremadura, premio de la narrativa Arzobispo de San Juan de Clemente, premio Libreros de Madrid en el 15, pero allá tendrá que tener más premios, y premio Dulce Chacón de narrativa. Me he quedado sin poner el mejor libro del año porque es del 2019, o sea que va a seguir cosechando premios. Para ya poneros un poco ya en ambiente y que él nos empiece a hablar y a contarnos cosas de su obra. La novela esta, Lluvia fina, aparte de, creo que van a hacer una adaptación teatral y una serie, una película, o sea que un lujo que tengamos escritores tan buenos como Luis Landero y que hayan venido a hacernos una visita, y nosotros muy agradecidos. Vamos a intentar pasar una buena tarde con él y pues eso, le damos las gracias con un aplauso y ahora ya empezamos. Disculpad, se me olvidó antes, la librería de Hoyo nos ha hecho el gran favor y servicio ciudadano de traer un recopilatorio de su obra, por si alguien tiene interés o intención de comprar algo tras la charla, ¿de acuerdo? Nada más, no quería olvidarme de decirlo. Paso la palabra a Luis Landero. Bien. ¿Se oye así? Sí. Bueno, primero, Marisa, gracias. Bueno, primero capítulo de gratitudes. Muchísimas gracias, primero a todos vosotros, si me permitís el tuteo, por haber venido y estar aquí y compartir esta tarde estupenda con la cantidad de cosas que se pueden hacer fuera de aquí, ¿no? Y sin embargo habéis decidido venir. De verdad, os lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a quienes me han invitado, al ayuntamiento, con Marisa, que fue la que se puso en contacto conmigo, ha sido mi interlocutora. Muchísimas gracias a Julián, ¿no? Al alcalde, que por su hospitalidad, por su cariño, bueno, me ha enseñado, no voy a decir todo el pueblo, pero sí cosas del pueblo muy bonitas, ¿no? Gracias a Bernardo, a Cristina, a Laura, bueno, pues a Blanca, a todos los que he conocido hoy, ¿no? Y va camino de convertirse este día en un día inolvidable, ¿no? De manera que muchísimas gracias, de verdad. Y además es lo que me gusta a mí, el hablar con los lectores, el hablar de tú a tú con la gente. ¿Y de qué manera valora uno? Pues si uno... ¿Qué es uno? Sino alguien que cuente historias, ¿no? Igual venís pensando que sabéis de la novela esta de la que hoy hablamos, Lluvia fina, bueno, de otras, pero de Lluvia fina igual pensáis que yo sé más que vosotros. No vayáis a creer, ¿eh? No, el que la haya leído con atención sabe casi lo mismo que yo. Poneros en mi caso, poneros en el caso de alguien que en el 2017 de pronto lee una noticia en el periódico, una noticia escueta de unas líneas donde hablan de, bueno, pues de una familia que no se reunía hacía tiempo, que se reúne y aquello acaba con muertos, los heridos, no se acaba malamente, ¿no? Y entonces de pronto no es que me inspire, porque no, esa historia que va a inspirar, nada. Lo que sí es que algo se activa muy adentro de uno, muy dentro de uno algo se activa. Y de pronto algo sale, como en el poema del arpa de Becker, ¿no? Que yace en el fondo de la habitación y tal, y espera unas manos blancas que activen las cuerdas. Pues algo así, de pronto digo,
no sé qué ocurrió, pero fue como una revelación. Y entonces digo, pero bueno, si yo estoy llamado a escribir esta historia, una historia que no se me había revelado hasta ese momento, y no tenía ni idea de que se podía escribir. Y de pronto digo, sí, además esta historia no se ha escrito, porque se han escrito muchas historias sobre familias, pero sobre familias que lleguen a la tragedia a través de pequeñas cosas, de cosas insignificantes e incluso ridículas. Sobre esto yo no recuerdo que haya nada. O sea, quiero decir, crear una tragedia con elementos, con desperdicios, como quien dice, con desperdicios de las relaciones humanas, ¿no? Y entonces, bueno, pues de pronto fue como una especie fue como una llamada, ¿no? Una llamada tan urgente, tan fuerte, que bueno, dejé todo lo que tenía entre manos, yo estaba en otro proyecto, y entonces me puse a escribir esta novela. Y además creo que la ha escrito, creo que se ha escrito ella sola, tengo la impresión. Porque me puse a pensar en ella, una familia, y claro, lo primero que uno piensa es ¿qué sabe uno de la familia? ¿Qué sabe uno de la familia? Coño, pues es lo que más sabemos todos en el mundo de todo. O sea, quiero decir, todos sabemos, todos somos eruditos en asuntos familiares. En el tema familia ya nos pueden hacer una oposición fuerte que la sacamos. Todos sabemos mucho de la familia. Porque todos hemos nacido en una familia, hemos convivido en una familia, nuestra primera escuela ha sido una familia, ¿no? En ella hemos aprendido, nuestro aprendizaje sentimental ha sido ahí, lo hemos aprendido todo en la familia. Y no solamente en nuestra familia, en las familias de los vecinos, de los amigos, en familias que hemos visto en películas, en libros, que nos han contado. Es decir, que un asunto realmente globalizado es el de la familia. ¿Qué no sabemos? Yo estoy segura que os daba la palabra a cualquiera de vosotros aquí y decís, oye, hablar sobre la familia, y seguro que todos vosotros os podréis hablar y no pararíais, ¿no? De vuestras experiencias familiares. Porque todos tenemos muchas experiencias sobre eso. No grandes experiencias, sino pequeñas experiencias. De eso se trata. Pequeñas experiencias mínimas. Esas cositas que conocimos de niño, en la infancia, en la adolescencia, y que además quedan para siempre, quedan grabadas para siempre en la conciencia, en la memoria, ¿no? De que si tú me dijiste, de que si papá te quería más, que si mamá una vez te dio el currusco a ti y no a mí, que si tú me dijiste, que si no sé qué, no sé cuántos, todos sabemos de esto muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, de pronto, ya digo, de pronto vi la novela hecha, y además hasta con el título, que a mí los títulos se me ocurren al final y con mucha dificultad, ¿no? Y en esta se me ocurrió desde el principio, lluvia fina y tal. Y entonces vi la novela tan clara que, bueno, me dediqué a cortejarla primero. Cortejar la novela es decir, a ver cómo es esto, cuántos los padres, quiénes son los padres, cuántos hermanos tiene, al principio eran 4, pues a 3, y cuando se reúnen, porque se reúnen, esas preguntas que hace uno cuando quiere contar una historia, y incluso cuando uno quiere contar la historia a un niño, antes de dormir, se quiere inventar una historia, y entonces, bueno, pues tiene efectivamente que hacerse estas preguntas: ¿quién es? ¿A dónde vas? ¿Qué va a hacer? Todo este tipo de cosas, ¿no? Y nada, y luego la escribí con mucha facilidad, pero lo que soy yo, ¿no? Que soy bastante laborioso escribiendo, y me puse a escribirla, creo que hacia diciembre de 2017, y tardé en escribirla 4 o 5 meses. Para mí, que el día que escribo un folio, ya he escrito mucho, o sea, ya me considero satisfecho. Entonces de pronto me encontraba como que la novela, la historia tiraba de mí de tal manera que escribía 7, 8, 9, 10 y hasta 12 folios, llegué a escribir en un día, seguido además, y sin parar. Parecía que la mano se iba sola, ¿no? Lo cual es estupendo. Esta profesión es magnífica cuando ocurren esas cosas. Cuando no, es bastante jodida, ¿eh? No digo ya. Pero cuando ocurren estas cosas es estupenda, ¿no? Y de manera que yo esta novela tengo una gran gratitud, tengo un recuerdo estupendo, porque me da la sensación de como que se hizo sola, ¿no? Y bueno, y no sé, y yo tampoco quiero enrollarme mucho con esta novela, y me gustaría más
que habláramos, que no sé, si vosotros habéis leído novelas, sois tan dueños de la novela como yo, porque las novelas del escritor, mientras el escritor escribe, mientras uno la idea, la corteja, y luego mientras la escribe es del escritor, pero una vez que se publica, ya la novela pasa a la soberanía del lector, entonces el dueño es el lector, que es tan dueño como el escritor, ni más ni menos, ¿no? Como yo he sido dueño del Quijote, y de Rojo y Negro, y de, ya que sé, y de tal, y de todo, en fin. Y entonces, no sé, me gustaría que no sé qué queréis, no sé si queréis que siga hablando o preferís que me preguntéis algo y entonces empecemos a hablar, no sé. Dime. Buenas tardes, perdona. Muchas gracias por estar aquí, estoy emocionado verdaderamente. Estos días de atrás, cuando sabía que ibas a venir, digo, voy a hacer una lista con lo que le voy a preguntar. Y lo deseché, digo, no, quiero conocerla en persona porque si no me va a salir como algo muy frío. Voy a tratar de ser breve porque habrá otros que quieran hablar. Yo he leído casi toda la obra, me queda, creo, una novela, Solución, que la estoy leyendo ahora. Veo que es distinta esta obra de Lluvia Fina con respecto a las demás. Es bastante distinta. Sí. Lo acabas de decir, ¿no? Que esta te ha venido con una noticia. Yo creo que en las otras hay más cosas tuyas, quizás, más reflexiones sobre tu vida, que son un poco autobiográficas, o eso es lo que tú quieres dar a entender y no hay nada de autobiografía en tus novelas. No. Porque yo he querido pensar en alguna de tus novelas, digo, mira, esta es la vida del irlandero, la está aquí reflejando. ¿Es así o no? En parte sí, sí. Claro, en estas cosas de familia uno no debe ser demasiado locuaz, ¿no? En esta novela hay cosas de mi familia, sí. No, digo, sí. Perdona, me refería en la anterior obra. Sí, no, sí. Sí, es verdad, sí. Sí, en todas, sí. Sí. No, es verdad, sí, porque yo creo que hay dos tipos de escritores. Uno, digamos, que son los escritores que son nómadas, que van y vienen, que pueden novelar no importa qué. Voy a poner un ejemplo, Vargas Llosa. Porque no estoy haciendo una valoración no, pero Vargas Llosa puede escribir la historia de un dictador en la República Dominicana, puede escribir la historia de una guerra que hubo en Brasil, puede escribir muchas cosas, puede escribir de sí mismo, de su infancia, puede escribir muchas cosas, pero es un escritor digamos que puede novelar no importa qué. Y luego están los escritores, como más sedentarios, que siempre están como moliendo el mismo grano, que tienen unos cuantos temas y le dan vueltas y vueltas y no salen de ahí, ¿no? Y por ejemplo de Kafka, de Faulkner, de otros muchos, ¿no? Que están, y entonces yo soy un poco de los que le dan vueltas y vueltas. Un poco obsesivamente a un repertorio de temas bastante restringido, ¿no? Tengo 4 o 5 temas. Y lo que pasa es que a partir de ahí se me dispara la imaginación pero en esta novela es verdad que de pronto yo he sentido que estaba como despegado de ella. Quizá también porque muy temerariamente he hecho yo esto, y quizá también porque ¿qué? No sé lo que quiero decir. Quizá porque no lo sé. No lo sé, porque quizá exigía un planteamiento objetivo, un planteamiento distante, exigía un distanciamiento de la historia, ¿no? De apartarte, pero sí es verdad que hay cosas biográficas mías. En la familia son una madre viuda, 2 hermanas y un hermano. En mi familia es una madre viuda, 3 hermanas y un hermano, que soy yo. Lo cual no quiere decir que sea autobiográfico, ni muchísimo menos. Pero hay un referente ahí. Luego a partir de ahí la imaginación se dispara. Pero es que siempre uno, ¿cómo inventa una historia un escritor? Parte de la realidad, parte de sus experiencias, parte de lo que ha vivido. Porque ¿de qué va a partir si no? De lo que ha vivido, de sus experiencias, entendiendo por experiencias lo que ha leído, lo que ha visto, lo que le han contado, lo que ha soñado. Añádase todo lo que se quiera. Todo eso es como cerdo, todo se aprovecha, ¿no? Todo se aprovecha. Y entonces, todo para el escritor es esto. Y de esa experiencia, de ese magma,
es de donde... Y luego, a partir de ahí, es como el motor de arranque. A partir de ahí, la imaginación entra inmediatamente en funcionamiento. La imaginación se dispara. Pero la imaginación necesita el trampolín de la realidad. Si no, no. Si no, hasta Walt Disney, hasta en las películas de Walt Disney, se inspiran en la realidad, ¿no? Que no diremos de todo lo demás. Bueno. ¿También tenías en tu familia una Aurora que descargabais todos los problemas? Hay bastantes auroras en la vida, y sobre todo mujeres, porque hay más auroras que auroros. Porque normalmente son las mujeres las que más sufren en la vida las historias ajenas. Y no sé por qué, pero a las mujeres se les va a contar todo. Yo las penas se las contaba a mi madre, no a mi padre. O a mi hermana la mayor, cuando llegó el caso. Pero a mi padre no, los hombres estaban ocupados en altas tareas. ¿Cómo se van a ocupar los hombres de esas cosas, no? Entonces, no sé por qué las mujeres son, desde el punto de vista, son como más acogedoras a la hora de escuchar. Quizá el hombre es más protagonista. El hombre le gusta más hablar del mismo, aunque bueno, cuidado, que hay mujeres. Hay de todo, hay de todo. Bueno, no me voy a ir por ahí porque me voy a extraviar. Pero digamos que en mi familia no sé si ha habido alguna. No lo sé, porque... No lo sé, no tengo ni idea. Pero sí sé que las hay. Sé que hay personas que te escuchan. Sé que hay personas maravillosas que saben escuchar y sobre todo que saben escuchar sin juzgar. Escuchan, comprenden y no juzgan. Lo cual es ¿Una virtud? ¿Es una virtud? Es una virtud, ¿no? Es una virtud extraordinaria, ¿no? Y yo sé que en esta novela cuando empecé a escribirla, tiene una estructura complicada, porque todos los hechos están vistos desde todos los puntos de vista. Entonces, hay un poco de malabarismo en la estructura. No es fácil hacer eso. Y yo lo vi desde el principio, digo, a ver, ¿de qué manera me organizo para que los hechos vayan fluyendo, un poco saltando en el tiempo, yendo, viniendo, que todos los personajes intervengan, no un capítulo para un personaje, otro para... No, sino todos a la vez, que vaya todo junto, pero que cada uno vaya dando su versión, porque la gracia de la novela está en que cada uno da su versión de los hechos. Eso es como dura. Eso es. Y entonces, a mí me hace muchísima guerra la estructura. Estuve mucho tiempo dándole vueltas y digo, ¿cómo organizo esto? Es lo que decía yo del cortejo, ¿no? De cortejo, novela, ¿cómo antes de ponerse a escribir, ¿no? ¿Cómo es la invención, cómo es la estructura, cómo es todo esto? Hasta que de pronto me apareció el personaje de Aurora. Un día, una mañana, o no sé qué, de pronto digo, ¿Aurora? Digo, porque digo, tiene que haber un cuñado, porque en una familia sin cuñado no hay familia, ¿no? Y entonces me puse, digo, bueno, y entonces apareció Aurora, ¿no? Y digo, Aurora, y entonces de pronto se me ocurrió que Aurora es la que escucha a todos, es el paño de lágrimas de todos. Y digo, hombre, pero este personaje es maravilloso lo que acabo de descubrir, porque va a narrar la novela conmigo. Vamos a ser dos narradores, Aurora y yo. Yo soy más que Aurora, pero Aurora va a ser lo más importante. Y entonces ella, voy a contar a través de ella, ¿no? Y entonces cuando descubrí Aurora, digo, ya está. Digo, esto es lo que necesitaba para escribir la novela. Entonces, para mí, el gran hallazgo de la novela fue el descubrimiento de Aurora. Incluso no ya desde el punto de vista humano, del tema, del contenido, de todo esto, sino desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista formal. Aurora me solucionó todos los problemas técnicos que tenía. Sí, porque ella descargaba todo en ella y ella escuchaba, pero también tenía su propio problema. Sí, pero se puede filtrar todo a través de Aurora. Entonces, a través de Aurora yo filtro todo. Entonces yo como narrador, que estoy por encima de Aurora, pero delego en Aurora para que sea a través de ella como se cuenta. Bueno, son tecniquerías de esta ecuación. Hola, yo tenía perdón, ¿os podéis acercar el micrófono? Porque si no, no se oye bien. Yo tenía curiosidad, salimos de esta... Es que no sé si... ¿Se oye bien? Saliéndonos de Lluvia Fina, hay una historia en la que a usted le confunden con Federico García Lorca. Sí. ¿Eso es real o es imaginario? Medio. Por eso es que yo leo las historias, por ejemplo, esa cuando se siente altruista y va a la guerra de Irak con el inválido y todo eso, y me da la sensación de que es
que es auténtico, de que es verdad, que lo ha vivido. Es imaginación, ¿no? Es imaginación. Sí. Pero es lo que dije antes, que la realidad es el trampolín de la imaginación. Yo estuve efectivamente en el cincuentenario de Lorca, en la muerte de García Lorca, fue en el 86, evidentemente, claro. En el cincuentenario, pero yo estuve, nos fuimos, yo era profesor de instituto, y un amigo y yo nos fuimos por Estados Unidos, nos contrató un comité hispano-norteamericano para la difusión de la cultura, que no sé cómo los contrató, pero los contrató, y nos fuimos a hacer una gira por Estados Unidos, donde yo tocaba la guitarra y él recitaba Lorca. Y estuvo en Nueva York, en Nueva Orleans, en Washington, y no en de sitios. Bueno, entonces él recitaba Lorca con muchos énfasis, y yo le atenuaba los énfasis con la guitarra, porque yo soy guitarrista profesional y eso. Hay una novela. Hay una novela, sí. Y entonces, bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, cuando llegué a Nueva Orleans, había una chica allí, una Jacqueline, porque en Estados Unidos la desinformación puede crear figuras poéticas, ¿no? Yo leí una vez decir que el problema de Nicaragua en Estados Unidos era que hacía frontera con Estados Unidos, a un taxista en Nueva York. Y entonces esta chica, Jacqueline, esta chica había estudiado Lorca y había leído casi toda la obra de Lorca, pero tenía un lapsus en su información y creía que el fusilamiento de Lorca, la muerte de Lorca, era una licencia retórica, como la muerte de Camborio, del gitano, y que no, que Lorca vivía y que era yo, que iba a Estados Unidos a difundir los versos, además como iba con la guitarra, yo iba al pelo largo, así un poco ensortijado y tal, pero gitano auténtico, Lorca auténtico, de manera que me dijo, así que tú eres Federico García. Y claro, yo le dije que sí, claro. Porque yo creo que es pecado decir que no a un regalo así, ¿no? Y entonces con la complicidad del profesor, porque bueno, se dio cuenta de que tenía un lapsus en su información, pues durante 24 horas fui García Lorca, ¿no? Y luego estuvimos cenando juntos, estuvimos tomando unas copas, y luego me preguntaba, ¿y qué quieres decir cuando dices la muerte te está esperando desde las torres de Córdoba y tal? Y entonces, bueno, yo que como profesor sabía explicar a mis alumnos por qué ahora que era García Lorca no tenía ni puta idea de por qué había escrito eso, ¿no? Y hubo un momento que me dijo, pero tú no eras homosexual. ¿Eso es verdad o mentira? Por ahí lo dejamos. Por ahí. Hay una parte de verdad y hay otra parte que es una verdad, como decía Juan Rulfo, las historias son una suma de verdades, de mentiras, son una suma de mentiras cuyo producto es una verdad. Entonces, mentiras o verdad es el producto de esa verdad, literario, ¿no? Pero ya me hubiera gustado ver esto, ¿verdad? Pero bueno. Aprovecho para dar las gracias a todos los que habéis venido de otros clubes de lectura, vecinos de otras poblaciones y amigos y acompañantes. Porque en el club de lectura somos muchos, pero no tantos como hoy, y hombres tampoco hay tantos. Bueno, como tenemos un micrófono, para tener un poco de orden, el que quiera pues levanta la mano y el micrófono va para allá. Podéis hacer preguntas. No solo estamos comentando Lluvia Fina, que es este último que vemos, pero los lectores de Luis podéis comentarle de cualquier obra o preguntas de esto. ¿Cuándo tomas tú datos para escribir el libro? Sí. ¿Qué más datos, por ejemplo? ¿Te levantas por la mañana y vas a...? No, yo soy muy indisciplinado. Yo creo que, bueno, no sé si es que yo soy muy tozudo, pero yo cuando alguien me dice, yo quiero ser escritor, digo, ¿escritor de qué? ¿De poemas? No, novelista, digo, pues tienes que ser ante todo tozudo como una mula. Todo es cuestión de trabajar mucho, hay que trabajar mucho. Yo soy un gran defensor del trabajo. El trabajo obra milagros. Yo siempre suelo decir a mis alumnos, digo, nunca sabréis lo que valéis hasta que no os curréis realmente. Quiero decir que nada se regala, ¿no? Incluso les decía, todos vosotros, decía, sois únicos, todos somos únicos,
Nuestras huellas dactilares son únicas, los rasgos de nuestra cara son únicos. Del mismo modo, nuestra alma, por llamarle de alguna manera, es también única. Somos únicos, nuestra visión del mundo es única, somos irrepetibles todos. Por tanto, todos estamos condenados a ser originales. O mejor dicho, en todos nosotros está la semilla de la originalidad. Pero de nosotros depende que esa semilla fructifique o no fructifique. Y fructifica a base de trabajo. A base de trabajo, porque en principio tenemos unas señas de identidad que están ahí, ¿no? Como esto. Pero de nosotros depende esto. Y entonces yo invitaba a mis alumnos a encontrarse a sí mismos, que es lo mismo que invitaba a Sócrates en el Ágora, a otros, el conócete a ti mismo, ¿no? Siempre les decía a mis alumnos, digo, vamos a ver, digo, vais a escribir algo. Yo a mis alumnos los obligaba a escribir una vez a la semana, 1 hora y media. Creo que no era mal. No para que fueran escritores, ahorita no falta que les haga a nadie ser escritor, sencillamente para que conocieran dos virtudes fundamentales en el hombre, sin las cuales no se hace nada, que es la soledad y la concentración, el recogimiento y el concentrarse, el concentrar todas las potencias del alma y los 5 sentidos en algo. Esto es una disciplina. Es una disciplina. Y luego les ponía un ejemplo. Digo, pasamos por la vida, porque la lentitud es... Vamos demasiado deprisa por el mundo. Vamos demasiado deprisa. No fijamos la mirada en nada. La soledad, la gente huye de la soledad como de la peste, ¿no? Y la soledad es de lo más gratificante. Buñuel se obligaba todos los días, durante media hora, se obligaba todos los días, lo cuenta en sus memorias, La última vuelta al camino, libro espléndido, se obligaba todos los días a contar su historia, porque él decía que hay que disciplinar la imaginación, como el que va al gimnasio a disciplinar los músculos, ni más ni menos. La imaginación hay que disciplinarla, nada se da gratis, hay que currárselo. Y él se obligaba durante 30 minutos todos los días a contar una historia. Si no tenía ganas, tomaba un whisky o 2, pero se obligaba. ¿El personaje de Horacio cómo surgió? Un momento. Ahora voy con... Tienes que hidratar la mano y pedir. Termino con esto, espérate. Pero él decía que efectivamente la imaginación hay que disciplinarla. Del mismo modo creo yo que hay que disciplinar también el asombro, la capacidad de sentir y de asombrarse, que esto es una cosa que de niños se nos da gratis. Pero luego, en cuando nos hacemos mayores, perdemos esa capacidad de asombro. Por eso yo les decía a mis alumnos, ahora que tenéis la infancia cerca, recién vivida, no dejéis que se muera en vosotros el niño que habéis sido. No consintáis que muera ese niño que habéis sido, ese niño que abre los ojos como platos ante el mundo y que se admira de las cosas y que está descubriendo continuamente el mundo. Porque hay que estar descubriendo continuamente el mundo. Esta es la doctrina platónica. Asombrarse es empezar a entender. Y vivir en estado de asombro es vivir en estado de lucidez. Y entonces, eso es lo que decía a mis alumnos. Digo, asombraos del mundo, asombraos de quiénes sois vosotros. Entonces les decía a mis alumnos, escribid, por ejemplo, esta semana sobre los pasillos. Pero no los pasillos en general, porque si escribimos sobre los pasillos en abstracto, todos, aquí, ahora mismo, nos saldrían redacciones parecidas. Los pasillos son lugares de tránsitos que van de un lugar a otro. Nuestros pasillos, nuestras ciegas marcas, como decía Freud, aquel pasillo que nos metió miedo en la infancia, aquel pasillo donde conocimos el erotismo, indagad en nuestra memoria, indaguemos en nuestra memoria, en nuestras ciegas marcas, y entonces saldrá aquello que de original e irrepetible y de único hay en nosotros. Y entonces nuestras redacciones ya serán totalmente distintas, porque serán como nuestras huellas o nuestros rasgos de la cara. Seremos completamente distintos. El arte se construye desde lo concreto y desde las experiencias personales. La abstracción nos lleva a ser a todos más o menos iguales.
No me acuerdo por qué me he ido yo por estas ramas de este árbol, pero ha sido Marisa. Marisa. Ya me ha quedado claro de me estoy enrollando que mucho. lo que te documentas Pero, lo que me documento. para hacer las novelas. Es que no me acuerdo. Te he preguntado, ¿en qué te basas tú, en qué te documentas para escribir las novelas? ¿Vas buscando historias como la del periódico? Sí, no, claro, voy buscando historias, claro. Voy buscando historias, pero mis historias. Es que cada escritor, ante todo, tiene que buscar su mundo. Esta es la primera tarea de un escritor, saber cuál es su mundo. Vivir el mundo de primera mano. El mundo que he pedido de primera mano. El amanecer de primera mano. No se puede convertir en perro viejo de la noche a la mañana y decir, la lluvia está oída, no, Mozart está oído, no, esto hay que conocerlo todo, hay que vivir el mundo, asombrarse como los niños todos los días, ¿no? No sé si va por ahí o no. Venga, una pregunta más. Sí. A ver, por ahí detrás preguntan. Sí, yo quería preguntar, este año que celebramos los 100 años de la muerte de Galdós, y bueno, la reflexión sería un poco el valor de la novela en la época galdosiana, como el éxito y cómo se explica un poco la vivencia de la época en la que se vive. Mi reflexión sería el novelista del siglo XXI, ante la importancia que tiene nuestra actualidad por la imagen, ¿no? Las series, las televisiones, las películas, un poco tiene que cambiar un poco la posición del novelista a la hora de plantearse contar historias, porque tienen competidores muy potentes, ¿no? con los Netflix y demás, y también los lectores, un poco lo del tiempo y la soledad, pues también a veces, bueno, seguimos siendo grandes lectores de novelas y porque tenemos pero de alguna forma, si en este momento el contar historias, aparte, bueno, las historias de siempre, el ser humano, ¿no? y los relatos de cada uno y la vida, pero también un poco, cuál es un poco desde un novelista en el mundo que estamos con esa reflexión de las imágenes, ¿no? Lo comentabas antes dice, la novela la van a hacer seria, ¿no? Parece como que le valida, se va a hacer una película, ¿no? Parece que el novelista ya está también viendo más en imágenes que en, no sé, un poco esta reflexión de la novela ahora en el siglo XXI. Eso me queda muy grande la pregunta. No, de todos modos, el hombre ante todo necesita historias, porque somos narradores, inevitablemente. El hombre no puede vivir sin historias, ¿eh? No puede vivir sin historias, porque entonces, si vive sin historias, se enfrenta a la realidad. ¿Y cuál es la realidad del hombre? La realidad del hombre es muy sencilla, es que nace, crece, envejece y muere. Esta es toda la historia. Como decía aquel poema de Gil de Viedma, ¿no? Bueno, no me acuerdo, si alguien lo sabe que lo recita. Si no, yo vine a llevarme el mundo por delante y no sé qué, no sé cuántos, pero el verdadero argumento de la vida es este, ¿no? La historia del hombre es trágica, el hombre es una criatura trágica, porque sabe cuál es su condición, tiene conocimiento de su condición, no como los animales irracionales, por utilizar la terminología al uso. Entonces sabe que va a morir y que va a parar a la nada. Ya sé que hay gente que cree, bueno, eso dice. Pero en el fondo, lo que pasa es que todos sabemos cuál es nuestro destino. Es morir y es ser olvidados. Como han sido olvidados tantos como nosotros, que hubieron por estas tierras hace 200 años, 850, me da igual, ¿no? Y no somos nada, somos pavesas que van y vienen, como decía Homero, como las hojas de los árboles, así las generaciones de los hombres, ¿no? Y entonces el hombre necesita soñar, necesita escapar de todo esto. Miramos para otro lado, pero en el fondo sabemos que nuestro destino es este. Lo que pasa es que no queremos saberlo, y hacemos bien nada más, porque si no sería tremendo, ¿no? Y entonces el hombre necesita contar historias, no solamente por huir de nuestro destino, sino sencillamente por el gusto de contarlo y porque nuestra imaginación lo exige así, porque queremos agrandar el mundo, queremos ensanchar nuestro horizonte vital, ¿no? Y entonces ensanchamos de esa manera el mundo y todos necesitamos historias. Ahora las historias
esas historias que en el siglo XIX, en el tiempo de Galdós que tú dices, entonces no había imágenes. Pensad en las pocas imágenes que había en el siglo XIX o en las pocas imágenes que había en mi infancia. Yo tengo 71 años. Entonces, en mi infancia, yo las imágenes que veía eran los santos de los libros, los que venían en los libros de la escuela, los cromos del chocolate, de las pastillas de chocolate y poco más. No había imágenes. Alguna película que veíamos de tarde en tarde, porque en mi pueblo no llegaban apenas películas. O no íbamos al cine. Y ahora, sin embargo, estamos completamente saturados de imágenes. Yo creo que no es malo. Hay que pensar con imágenes, es bueno pensar con imágenes. Einstein invitaba a eso, decía, hay que pensar visualmente. Porque si piensas con palabras, es complicado, es mucho mejor pensar con imágenes, ¿no? De manera que no es mala la imagen. El problema no es este, el problema no es la lucha entre la palabra y la imagen. Porque todos necesitamos historias, sea con palabras, sea con imágenes. El problema es que con imágenes es más cómodo, y el hombre eso es cómodo, no se lo ocurra, lo que decíamos antes. Y luego está el hecho de que la cultura se convierte en entretenimiento, se convierte en una cosa que no te plantea ningún tipo de enigmas ni de nada, sino que es, bueno, es entretenerte, es pasar el rato. Es esto, es escribir, leer significa soledad, significa recogimiento, y quizá pocos están dispuestos a pagar ese precio, tanto que la imagen es más sencilla, pero bueno, todo lo que te puedo decir es una cosa que tú sabes y que todo el mundo sabe, y yo no voy a decir nada nuevo al respecto. No voy a decir nada nuevo, solamente que de nosotros depende, ¿no? No sé, es que me pierdo en todo esto. Me pierdo en el diagnóstico que uno puede dar sobre los tiempos que han tocado vivir y la banalidad, ¿no? que reina alrededor, pero también yo creo que toda esa banalidad es pasajera. Yo pienso que habrá en algún momento un renacimiento, que el hombre no puede vivir alienado y no puede vivir atontado. Decía José Luis Cuerda, que nos hemos despedido hace poco de él, decía, antes los tontos no gritábamos tantos, decía en Twitter, ¿no? Y es que es verdad que los tontos gritan mucho, gritan demasiado. Antes los tontos estaban como más callados, ¿no? Y ahora todo el mundo grita y demás. Habrá un renacimiento de todo esto, porque no podemos seguir viviendo así. Y no podemos vivir bajo este sistema brutal, que tiene muchas cosas buenas, el capitalismo, claro que tiene muchas cosas buenas, no me voy a meter a analizar estas cosas, además ni sé tampoco, pero tiene cosas buenas, pero no sé, habrá un momento en que tengamos que buscar nuestro hoyo de Manzanares para retirarnos. Que pensar. No, me pierdo. Bueno, yo insisto que nos explique un poquito el personaje. A ver por qué era tan retorcido y estaba... Pues mira, vamos a ver. Imagínate que estás escribiendo tú la novela. En vez de escribirla yo, la escribes tú. Dice, vamos a ver. Una hermana que se llama Sonia, en este caso y tal, se tiene que casar y tal, porque, bueno, se casa, vale, con Horacio, bien. Pero dice, bueno, vamos a ver, ¿y cómo es Horacio? Porque claro, Sonia tiene muchos reproches que hacerle a la madre. ¿Y por qué le tiene que hacer esos reproches? Porque la obligó un poco, por lo menos la indujo a casarse y tal. Entonces, ¿cómo es esto Horacio? Entonces se te dispara la imaginación y te sale un Horacio... A mí me salió exagerado Horacio, sí. Pero bueno, es lo que me salió. No, me salió así, lo que yo sé, es que me puse con él y empezó, y ya me fui. Esto es lo que tiene la imaginación, que a veces como que no le pone freno y tal, y entonces ya me metí por ese camino y por ahí salió. Podría haber sido
otra cosa, pero fue así y ya está. Si no hay que darle En vuelta. vez de un folio, pues quería escribir venga. No, yo no quería nada. No. Que no era un problema de querer escribir, no tenía prisa por llegar a ningún lado. No, lo que pasa es que me salió así. Y entonces, bueno, una vez que me sale, pues tienes que contarlo. Si me hubiera salido de otra manera, a lo mejor hubiera sido más folio. No lo sé. Que al final lo que dice es que llama Horacio a Laura y la dice: tengo que contarte la verdad, porque están hablando de mí por ahí disparates. Claro. Con lo cual dejas que a lo mejor es una exageración. Yo quiero creer, porque claro, mi mujer se enfadaba, digo, pero si esto es una ficción, piensa que digo, lo que pasa es que nos quedamos con las ganas de varias versiones que están por ahí, que no acaban de concretarse. Claro. Una de ellas es la de Horacio, que la llama y diciendo: te tengo que contar la verdad, porque están diciendo de mí, Aurora, porque están diciendo de mí auténticas barbaridades. Es que no está claro que Aurora no mienta. A lo mejor Aurora está mintiendo sobre Horacio. A lo mejor lo de Horacio no fue eso. Yo no lo sé, ¿eh? No, de verdad, es que yo es lo que os decía al principio. Yo no sé más que vosotros. Yo no sé más que vosotros sobre la novela, no mucho más. Sé algo más, pero no mucho más. Y entonces yo no sé realmente si lo de Horacio es verdad o mentira, porque a mí además no me incumbe ni me interesa saberlo. Yo como narrador lo que quiero es mostrar la ambigüedad de la realidad tal como es, poliédrica, es decir, vista desde muy distintos ángulos. Entonces la realidad está vista desde todos los puntos de vista. Incluso lo de Sonia, que parecía que esto iba a misa, que era así, dice Horacio muy digno, que se ha inventado todo, y Andrea también lo apoya, diciendo que esto es una invención, que Sonia se ha inventado desde el rencor para perjudicar a los demás. Yo es que no lo sé, ni me interesa. Y la madre más. que lo defendía muchísimo. Y la madre lo defendía muchísimo también, efectivamente. O sea que son 3 contra 1. A ver, Ezequiel tiene el micrófono. Luego pasa a Isabel. Gracias. Primero una pequeña introducción. Yo también soy un chico de pueblo. Gracias. Me concedéis la licencia de un chico. En concreto de un pueblo de La Mancha, ¿no? Y siempre me sorprende lo que hablaba al principio, cómo se podría crear una novela de aventuras con un paisaje tan austero y tan pobre, ¿no? Porque si uno tiene la vida de Tomás Mango de Conrad, lo entiendo, ¿no? Entonces, digo, ¿no sorprende escribir temas domésticos así de un pueblecito como el tuyo, mío, y que tenga luego tanta repercusión y tanta gente lo pueda entender y compartir? ¿Te refieres a qué? Cuando escribes una que se sabe en tu pueblo, que decíamos antes de Kafka, ¿no? Mira, es que vuelvo a lo de antes, lo de que todos somos distintos por nuestras facciones y nuestras caras. Nuestros pueblos y demás ya son grandes cosas. Si nosotros contamos nuestro mundo personal, incluso al margen de dónde hemos nacido y tal, joder, nos va a entender toda la gente. ¿Por qué? Porque es una historia auténtica. Se trata de contar historias auténticas por muy locales que puedan ser, por muy personales que puedan ser. Es que de lo que se trata es de que cada uno cuenta aquella historia que puede contar él y nadie más que él. Y nadie más que él. Esta es la clave del arte, aquello que puede hacer él y nadie más que él. Van Gogh, por ejemplo, los girasoles estaban ahí para que todos los viésemos. Ahí estaban, a la vista de todos, pero hasta que no llegó Van Gogh, no descubrió la belleza turbadora que escondían los girasoles. Y esto lo descubrió Van Gogh y nadie entendió a Van Gogh, porque descubrió una cosa tan absolutamente personal que no lo entendía ni el vecino, no lo entendía nadie, pero al final lo entendieron. Oye, y si no lo entienden, allá apenas, allá ellos. Pero tuvo que morir para que lo entendieran. Hombre, morimos todos, eso es aparte. El cuadro precisamente pues no lo compraba nadie cuando murió. Eso es. Pero claro. El micrófono, por favor, Isabel. Bueno, yo quería recoger un poco el hilo de lo último que se ha hablado con respecto a Horacio y con lo que has manifestado, que yo lo creo. De verdad que te creo cuando dices que no sabes cuál es el Horacio verdadero. Pero a mí una pregunta que sí me provoca mucho interés es saber cuánto hay de voluntad, de tu voluntad o de tu capacidad de decisión consciente en que Aurora, bajo mis ojos, puedo estar equivocada, sea la única que no se desdobla.
es la única que no tiene versiones. ¿Por qué es el hilo conductor? No sé, pero ¿pensaste conscientemente en eso? ¿En no otorgarle a ella, dejarle como la pureza o el no desdoblamiento con respecto a los otros? No sé si... Sí, es muy interesante además lo que has dicho, porque todo se desdobla, que es verdad que no es ella. Pues quizás solamente que dejé para el final el desdoblamiento. Lo dejé para el final. Pero, claro, pero ella soporta todo, ella aguanta todo, porque ella, te digo que yo he conocido a este tipo de personas que suelen ser mujeres, no necesariamente, pero suelen ser mujeres personas, quiero decir, que saben escuchar a los demás. Saber escuchar es un arte y es una virtud sobre todo, saber escuchar, pero no en el sentido curil, no en el sentido de confesionario, no. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Y se me ha ido el santo al cielo, no sé. Sí, lo del desdoblamiento, efectivamente, sí. Y lo que pasa es que efectivamente esa lluvia fina se va depositando en Aurora, y entonces, por ejemplo, una cosa de la novela que yo sí sé y vosotros no. Por ejemplo, Aurora, en principio, Gabriel y Aurora no tenían historia en la novela. Quiero decir, yo había dicho, bueno, la historia de ellos no importa. No importa. Y digo, no voy a contarla, porque bueno, con contar lo de Sonia, Andrea, la madre y tal, por eso me vale. Horacio y todo esto. Pero luego, según iba avanzando la novela, inmediatamente me di cuenta de que también también Aurora necesitaba, y Aurora y Gabriel necesitaban una historia. Necesitaban que se contara la historia y se contaran las contradicciones de esa historia, y los malentendidos, y las cosas buenas y malas de esa historia, porque si no, no se entiende realmente, no se entiende el desenlace, ¿no? Y no se entiende a Gabriel tampoco. Entonces, eso es lo bueno de escribir, que uno, por mucho que invente, por mucho que planee, realmente no es hasta que se pone a escribir y a indagar y a conocer minuciosamente la historia, casi párrafo por párrafo, no es hasta entonces cuando realmente empieza a conocer a fondo la novela y a conocer a fondo qué es lo que pasa ahí. Entonces me di cuenta de que Aurora y Gabriel tenían que funcionar, tenían una historia también entre ellos. Y entonces metí esta historia, con lo cual, claro, metí esta historia precisamente para que esa lluvia fina cayera también sobre Aurora, porque sobre ella está todo el peso del desenlace, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta, no estoy seguro. No pasa nada. No, pues... Probablemente no, pero me ha parecido muy interesante cómo has desarrollado la historia de Gabriel y Aurora, entonces... Sí, es que tal como me lo has dicho, como no lo había pensado antes, te respondí así un poco a bote pronto, ¿no? Quizás necesitaríamos un poco más de tiempo. Pero sí. Bueno, no sé si vas a saber contestar a esta pregunta. De todos los libros que has escrito, ¿de cuál te sientes más orgulloso? Seguro que no sabes. No, pues mira, no, sí, todavía sí. Juegos, mi primera novela me gusta. Me gusta y me siento contento y orgulloso de haberla escrito, porque además, sobre todo, hay una cosa muy importante, ¿no? Yo soy un tipo de escritor que estoy tan absolutamente, no me gusta utilizar esta palabra, pero bueno, tan comprometido con lo que hago y tan convencido de lo que hago, que sigo escribiendo ahora a mi edad con el mismo fervor con que escribía con 15, 16 años cuando empecé a escribir. Pongo lo mejor de mí mismo, no solo en cada libro que escribo, sino en cada capítulo, en cada párrafo, en cada frase. Pongo lo mejor de mí mismo. Me vacío en cada frase, no me conformo con... Cada frase para mí está sumamente trabajada y sumamente, no sé, pongo lo mejor de mí mismo en todo esto, ¿no? De manera que si tuviera que hacer balance de mi vida de escritor y decir, bueno, que estás contento con lo que has hecho y tal, diría, jo, estoy
estoy conforme con lo que he hecho. Porque he puesto lo mejor de mí mismo en lo mínimo que he hecho. En lo mínimo que he hecho he dado lo mejor de mí. Y creo que esa es mi virtud de escritor. Y lo sigo dando igual ahora que antes. Nunca he escrito o nunca he intentado escribir una frase en vano. Nunca he intentado escribir una frase de relleno. Nunca he intentado ampliar una cosa por interés. Todo lo que he escrito lo he escrito desde la más profunda convicción y desde mi más profunda vocación de escritor. Y en eso estoy orgulloso. ¿Qué me habías preguntado? Marisa. De la que sí, no, si eras tú. Oye, pero yo, te estoy diciendo, orgullo sí, de la no, sí, es verdad. Sí, pero es claro. ¿Te enrollas? Me enrollo, sí, pero es verdad que hay otra, pero hay, por ejemplo, Jordan también me gusta, sí, claro que me gusta. Me gusta el guitarrista, el Júpiter, me gusta... El balcón de invierno. Sí, el balcón de invierno, estoy conforme con ella, creo que puse lo mejor de mí mismo y creo que además me salió como sola también, como lluvia fina. El balcón de invierno y lluvia fina han salido solas, no sé de qué manera, pero han sido obras como que me han regalado. No tengo yo conciencia de haberme esforzado, como con otras novelas, que han sido novelas trabajadas y tal. Esto tengo una sensación como que cuando me desperté estaban ahí, estaban ahí escritas ya, que eran como los Reyes Magos que te dejan tu regalo y tal. Y dices, bueno, no, es una impresión de estas, ¿no? El retrato del hombre maduro de Kant. Pues esta es una obra de reflexión, porque tienes obras con un argumento muy claro, como yo, Júpiter, pero luego está de retrato de un hombre inmaduro, que son reflexiones tuyas, supongo que desde dentro. Sí, digamos que sí, es una novela un poco caprichosa. Yo escribo, por ejemplo, muchos diarios, pero cuidado, mis diarios yo no cuento lo que me... Oye, he ido a Hoyo de Manzanares, estoy allí con Álvaro con tal, y nos hemos comido allí un fin, no veas. No digo eso. Mis diarios es un escribir, por el gusto de escribir, sin interés de hacer obra. Esto lo he hecho toda mi vida. Escribir por escribir, porque para mí escribir es lo que da sentido a mi vida. Si yo no escribiera, no pintaba nada en este mundo, de verdad. O por lo menos, no sé, igual me hubiera ido yo, ¿a dónde? Iba a decir a explorador de algo, pero ¿qué coño hay que explorar en este mundo ahora? O sea, ya no, el doctor Livingstone ya no tiene nada que hacer. En fin. Sí, no, venga, sí. Le quería preguntar, antes ha hablado usted de que hay Ahora sí. ¿Ya? Sí. De que hay autores de distintos tipos de novelas, pero usted tenía una serie de temas que siempre, sobre los que mordía siempre el mismo. Podría decir, yo por las novelas que he leído usted más o menos lo identifico, pero me gustaría que nos dijera esos 4 o 5 temas que hay. Claro. Pues mira, vamos a ver. Uno de ellos, desde luego, es el hombre común, el hombre, este hombrecillo que todos conocemos, es decir, José Luis López Vázquez, por decirlo así, el hombrecillo, que llega a cierta edad y se da cuenta de que sus sueños de juventud no se han cumplido, ¿no? Y entonces empieza efectivamente una lucha de decir, bueno, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué ha sido de mis afanes? ¿Qué ha sido de mis sueños? ¿Qué ha sido de todo como la esto? vida negociable, por ejemplo. Como la vida negociable. Bueno, y yo creo que como casi todas que he escrito. Estos temas de forma a mí me vienen de mi biografía. Pues mi padre, por ejemplo, era campesino. Bueno, en mi familia todos eran campesinos. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, por parte de padre y de madre, todos eran campesinos, sin excepción. Y casi todos eran semianalfabetos o analfabetos. ¿No? Pero mi padre había visto la guerra, había conocido, tenía sueños, tenía grandes afanes, y como él no podía cumplirlos, dijo, bueno, pues los cumpla mi hijo. Que es lo que suele ocurrir, ¿no? Y entonces cargó sobre mí esta responsabilidad, entonces con muchísimo esfuerzo me mandó interno a un colegio, no a Badajoz o a Sevilla,
que era lo máximo. No, a Madrid. Y luego me mandó a Madrid y tal, para que yo estudiara, para que fuera abogado. Él quería que yo fuera abogado o médico. O militar con graduación, académico. Y claro, y yo le salí rana, porque yo le salí un gofillo. Salía un gofillo ahí cuando nos venimos a Madrid a la Prospe. Viviendo en la Prospe a mí me gustaban las motos, me gustaban las chicas, me gustaba el tabaco rubio americano, las cañas, los amigotes, todo este tipo de cosas. Y lo que menos me gustaba del mundo era estudiar. Y además me metieron en el bachiller de ciencias. Sin consultar conmigo, me dijeron no. Los curas del colegio dijeron no, es mejor ser ingeniero que abogado. Yo dijo, bueno, pues ingeniero, ¿qué iba a decir mi padre? Vale, que sea un gran hombre, ingeniero o abogado da lo mismo. Y me metieron y tal, y yo me perdí y tal. Y, bueno. De manera que, bueno, pues me convertí y tal, y las relaciones con mi padre fueron tremendas. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Y bueno, eran tremendas las relaciones que teníamos. Y yo he de decir, y cuánto lamento decirlo, y cuánto lo he lamentado cada día de mi vida, que casi me alegré de que mi padre muriera. Lo digo casi porque era tremendo. Porque era invivible aquello. O sea, y entonces yo todo lo he hecho casi por mi padre, por saldar la deuda que tenía con mi padre, ¿no? Mi padre me quitó con 14 años de estudiar, porque no estudiaba, porque no. Y entonces me metí en un taller de ultramarinos, trabajando de mozo de recados y tal. Venía un taller de mecánica de aprendiz. En el guitarrista. Sí, ahí cuenta todo esto, exactamente, el guitarrista lo cuenta, me metió en un montón de sitios. ¿No? Y entonces fue una relación de lo más tremenda, ¿no? Pero claro, yo entiendo el amor que él tenía hacia mí, entiendo el error que hubo, el malentendido, el desencuentro que hubo entre los dos. Y cuando él murió, para mí fue la experiencia más extraordinaria que hubo en mi vida, porque cambió mi vida por completo. Qué fuerte está decir eso. ¿Eh? Qué fuerte decir eso. Sí, es fuerte. Y entonces fue cuando realmente, digo, yo tengo la deuda con mi padre, y entonces, bueno, me metí a guitarrista, yo fui guitarrista profesional, ¿no? En el mundo de la farándula, por ahí, pues yo estaba en Clesa trabajando en la central lechera, con 16 años, me puse a trabajar porque cada caso hacía falta dinero en casa, había que recurrir, ¿no? Y yo me levantaba a las 6 de la mañana, mi madre me despertaba, me iba a trabajar, trabajaba hasta las 6 de la tarde allí, con 2 horas para la comida, y me iba a una academia de Fuencarral, para ir al centro de Madrid, para estudiar asignaturas sueltas de bachillerato. Llegaba a casa al filo de la medianoche, tenía que sacar tiempo para estudiar. Llevaba una vida perra de verdad. Y en esto llegó un primo mío, primo hermano, que luego fue cuñado, y que venía a ser torero a Madrid, pero que con aquellos tiempos, llenos de sueño y tal. Pero luego se metió a guitarrista, porque tocaba la guitarra y claro, me dijo que yo fuese guitarrista, y entre ser empleado en Clesa, oficinista en Clesa para toda la vida, y ser guitarrista, joder, yo guitarrista toda la vida. No, yo empecé a escribir con 15 años, sí, yo empecé muy pronto. A mí lo de la escritura se me reveló muy pronto. Cuando me di cuenta algo antes de que mi padre muriera, yo ya escribía poesía, sí. Uno escribe desde la insatisfacción. No, la gente feliz no fantasea. No, la gente feliz no necesita escribir, ya con eso tiene bastante. No, entonces somos los insatisfechos los que necesitamos llenar un vacío ahí, ¿no? Y entonces, bueno, a mí las chavalas guapas del barrio es que me miraban, joder. Las tontas de ellas. No, y entonces escribías versos de amor, claro, porque te vengabas de ellas, escribiendo versos de amor y tal. Y bueno, y ahí se empieza a escribir así, claro. Y luego ya entre eso y entre que yo tenía un carácter solitario, pues yo soy muy solitario y muy silencioso, a pesar de que veis que soy un charlatán, ¿no?
Vale, bien. Ah, has dicho que sí. No, sí. Una vez que me pongo a hablar y tal, yo puedo tal. Pero yo soy muy callado, muy solitario, y voy a pocos sitios y todo esto. Y así era también con 14, 15 años. Y así sigo siendo y así seré ya. Es que los extremeños somos así, ¿no? No, los extremeños no hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Extremeños no exageremos. Pero ese vocabulario tan rico que sale en sus libros no se adquiere. Puedes tutear, María, que ha dicho que le podíamos tutear. Ah, no, por supuesto, fue ya te lo dije antes. No, mira, para mí el mejor maestro que tengo en literario es el habla popular que yo escuché de niño. Eso no tiene precio, porque es el habla popular de mis padres, de mis abuelos, que no habían ido a la escuela, que lo habían aprendido de generación en generación, lo habían ido rebotando desde los tiempos de Cervantes y desde antes incluso. Y el genio del idioma está en el lenguaje oral, no en el lenguaje escrito. El genio del idioma en Cervantes le viene del lenguaje oral, y en el Lazarillo y en la Celestina, ¿no? Ahí está el verdadero genio del idioma, en el lenguaje oral. Y no solamente el genio del idioma en el léxico, como tú has dicho, sino en la música, en la sintaxis. Eso es lo importante. La sintaxis, la variedad, el tono en que se cuenta una historia, el tono en que se dice algo, cuál es la música de cada idioma. Y eso realmente a mí me viene del lenguaje oral que escuché de niño y además que me impregnó y me llenó de niño. Eso es un don. Bueno, es un don que me transmitieron y por lo que sea quedó en mí. Luego empecé a leer poemas, porque yo no tuve libros de niño, yo no había comprado un libro, yo de niño no conocía un libro. ¿Qué libros voy a conocer si en mi casa no había, ni en la casa de mis familiares, en ninguna casa no había ningún libro? Yo no conocí los libros para nada. Alguien tiene por ahí, creo que tiene por ahí un libro y tal, pero yo no conocí ningún libro, ¿no? Y no solamente empecé a leer cosas, empecé a leer ¿cómo se dice?, en los libros de texto, cuando llegué y tal, y de pronto en el libro de texto de literatura, de pronto venían poemas, y yo empecé a leerlo. Y yo conocía las poesías, como se decía entonces, porque mi abuela me las recitaba y otros me las recitaban, porque los mayores, los que no sabían leer, tenían un caudal memorístico de poemas, de cuentos, de consejas, de adivinanzas, de cosas interminable. Cuando alguien dice que cada vez que muere un viejo nazi es como si muriese una biblioteca, lo mismo se podría decir de esta gente. De manera que yo no conocía la poesía, pero sí conocía la poesía, lo que pasa es que no conocía la poesía escrita. Y cuando la leí, me quedé admirado, digo, qué cosa. Y me aprendía de memoria, yo me aprendí de memoria todos los poemas que venían en los libros de texto. Pues Señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia, porque allí tiene el placer un palacio. De la guerra y del amor, antigua y clásica tierra, en ella el emperador, con ella y con Francia en guerra, díjeme, en nombre mejor. Di pues sobre Italia y luego, buscando a sangre y a fuego amores y desafíos, fijé entre hostil y amatorio en mi puerta este cartel. Aquí está Don Juan Tenorio, para quien quiera no lo vea. Eso me lo aprendí yo con 14 años, y no se olvida. Eso me lo aprendí yo. Y entonces, ¿cómo? Es que aprender a escribir es contagiarse del espíritu del idioma, es contagiarse de todos los vientos y aromas y sonidos que llegan, ¿no? Y que llegan normalmente a través del lenguaje oral. El lenguaje oral es el verdadero artífice del genio de la lengua, ¿no? Luego, lo de escribir viene luego. Bueno, quería darte las gracias, no por este acto porque yo aquí no pinto nada, pero he sido alumno tuyo, en Calderón de la Barca, sí, y algo bueno me ha quedado de aquellos tiempos porque por lo menos te recuerdo. Porque hay otros profesores que pasan por la vida tuya y, bueno, se olvidan, ¿no? Y, bueno, quería haberte preguntado cómo salió tu vena de escritor. Como ya me lo han pisado, quería saber si un escritor se jubila, si tiene jubilación. ¿Te vas a jubilar como escritor o vas a morir con las botas frescas?
¿Plan técnico? ¿Qué es la seguridad social? No, es que ha habido problemas. Si vas a seguir escribiendo hasta el final. Es que yo si no escribiera, pobre de mí. Mira, imagínate un barco que ha naufragado y a un pasajero que está en medio de un mar con una tabla, ha pillado a una tabla que es su único medio de flotar. Eso es la escritura para mí. Lo cual no quiere decir que, claro que hay cosas muy importantes en mi vida. Joder, bueno, no voy a enumerarlas porque está y tal, y cosas que uno encuentra. Hoy ha sido un día estupendo, ha sido un día magnífico, claro que sí. Pero en el día a día y a lo largo del tiempo, lo que da sentido a mi vida es la escritura. Yo si no fuera por la escritura, mi vida carecería de sentido, de verdad. Carecería de sentido, no tendría sentido, no sé qué hubiera hecho con mi vida. No sé, no lo sé, igual me hubiera dado al pecado, ¿no? Lo que pasa, Luis, que es verdad que has tenido suerte porque vives de ser escritor. Yo qué coño voy a vivir de ser escritor. Yo vivo de haber sido profesor. Que es jubilado. Soy jubilado, sí. Aparte que a estas alturas la vida está resuelta. No, pero ojalá, yo he sido profesor, yo he sido un escritor que en sus horas libres ha dado clases. No al revés. Esa es la puñetera verdad. O sea, yo no he sido un profesor que ha escrito, he sido un escritor que ha dado clases. Porque para mí lo más importante, con mucho además, es escribir. Dar clases, bueno, pues es un buen modo de ganarse la vida y lo repetiría, porque creo que está muy bien, creo que está bien. Hubiera preferido ser pequeño rentista como Florero y no dar clases, pero bueno, hay que ganarse la vida. Julián da clase también de sus horas libres. ¿Cómo, perdón? Que Julián da clase también. Sí, ya. Sus horas libres es alcalde. Pero no es escritor. Pero no escribo. Sus horas libres es alcalde. Bueno, vamos a ir un poco ya cerrando el acto. ¿Tienes algún libro en mente? Sí, bueno, tengo casi terminado prácticamente. Que era aquello que tenía entre manos cuando me apareció lo de Lluvia Fina. Que es un libro muy misceláneo, un poco caprichoso, como El hombre inmaduro, como Entre líneas, como un libro de cosas, de misceláneas, es la palabra. Sí. Pero bueno, con calma, porque sí. Carlos, el micrófono. ¿No tienes tentación de escribir en los periódicos sobre la actualidad política y en tertulias televisivas? Yo sería un espectador tuyo. No, bueno, sí, en periódicos he escrito. Y a ver qué pasa con el artículo y tal. Y entonces me obligó, cosa que yo le agradezco mucho, porque no sé, no soy buen articulista, me cuesta mucho escribir artículos. Y yo creo que el don de un articulista es escribir con facilidad. Y no es mi caso, no soy de pluma fácil para los artículos. Pero escribí durante 2 años en El País, y de hecho hay un librito que se llama ¿Cómo le corto el pelo, caballero?, que es, bueno, son los artículos que escribí. Y alguna otra cosa escrito, pero no mucho más. De tertulias, que eso no por nada, sino porque no tengo nada que decir que no digan otros. Por ejemplo, con el Procés catalán, cuando yo estaba escribiendo, cuando yo estaba cortejando Lluvia Fina, tuvo lugar en octubre del 17 el Procés catalán. Yo estaba con Lluvia Fina, dejé Lluvia Fina para vivir el Procés catalán, porque vivía angustiado aquello, como yo creo que lo vivimos muchos, ¿no? Yo lo viví realmente con verdadera angustia y dedicaba 10 y hasta 12 horas diarias a seguir el proceso. ¿Qué coño novela va a escribir uno ante eso? Bueno, y entonces me di cuenta, digo, joder, si lo que estoy escribiendo en Lluvia Fina, todo este follón familiar y tal, es un poco esto. O sea, que vi que había como una resonancia simbólica. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. No ha cambiado. Y entonces, se me ocurrió, y entonces pensé en escribir artículos.
Y de hecho tengo algunos empezados y tal, pero luego leí algunos y digo, si lo voy a escribir lo ha dicho el fulanito, venganito. Digo, realmente no tengo nada que aportar. Y si no tengo nada que aportar nuevo, prefiero no aportar nada. Pues se te agradece que sigas fomentando la fantasía y para que nosotros podamos soñar. Sí, muchas gracias. Lucía quiere hablar y también por allí, mira, allí, Justino, primero estaba allí aquí el caballero. Sí, sí. Primero allí, luego Lucía. A ver si ahora que vamos a acabar os entra Hola. Sí. Bueno, yo agradecerte también que estés aquí y también agradecerte especialmente por la anterior novela que a mí me emocionó muchísimo, la acabé llorando, la de autobiográfica, porque yo soy extremeño y realmente, claro, todo lo que cuentas ahí y sobre todo cómo lo cuentas, pues claro, te resulta muy cercano, ¿no? Y también por esos guiños al lector continuo que tienes en todas tus novelas, bueno, las que yo he leído, para buscar esa complicidad de cómo descubrir la literatura y el gusto por leer, ¿no? También yo empecé a leer prácticamente con las mis mejores poesías de lengua castellana, ¿no? Que entonces es verdad que había pocos libros. Soy un pueblo muy cerca del tuyo, de Malpartida de Cáceres. Bueno, pero ese homenaje que haces a la gente de tu familia, que es sensible a todo el campesinado extremeño, ¿no? De humilde, trabajador, de una forma épica y me parece que hasta orgulloso, ¿no? Te lo agradezco muchísimo personalmente, porque a ver, bueno, que se difunde y se conozca, ¿no? Y no sé si hay tema para más, pero bueno, lo dejo ahí. Bueno, también agradecerte. Además es una cosa que cuando te leo, me pasa como lector, que a la vez que me impulsa porque la trama te lleva a seguir leyendo vorazmente, pero me freno porque quiero disfrutar más tiempo de la lectura. Entonces me autodisciplino y digo, no, hoy solo hasta aquí, para que no se acabe, ¿no? Me pasa. Y también me ha pasado con Lluvia Fina, que me parece una novela increíble, fantástica, compleja, pero a la vez que yo creo que es uno de los temas tuyos, que no sé si ha salido mucho aquí ahora, que es si ha salido de forma tangencial, que es que la literatura, en el fondo, lo que busca es la explicación del mundo, que también lo dice en esa novela, pero explicarnos y conocernos también a nosotros como seres humanos, ¿no? Que es tan complicado, tan difícil, y ahí, claro, veis a través de 4 o 5, no sé cuántos personajes son exactamente, 6, por lo menos, lo diverso que es el mundo, según lo cuente uno u otro, y que la verdad no la tiene nadie, sino cada uno puede tener un retrato de la verdad, ¿no? Y eso también te lo agradezco, porque en este mundo que vivimos un mundo que, sobre todo a través de la nueva tecnología de Internet, que se difunden mensajes facilones, y simplemente no son ideas, son simplemente eslóganes, pues hace falta una reflexión también sobre eso. Bueno, me estoy enrollando mucho. Pero lo que en concreto quería preguntarte, que ha salido también el tema tangencialmente, ¿qué hacer, puesto que has sido profesora, que hay profesores, yo soy bibliotecario, qué hacer para que la gente joven lea? Porque yo lo que veo, observo y hablo mucho con gente joven por mi trabajo, tal, que la gente cada vez lee menos, los jóvenes, ¿no? Yo en casa lo intenté con mis hijos, bueno, y con algunos lo consigo más o menos, leyéndole todos los días desde pequeño un rato, una poesía o Platero o lo que fuera, un poquito, para que adquirieran ese hábito de lectura. Y es verdad que ahora, bueno, algunos dedican un rato a leer, mucho más a chatear o a ver vídeos en internet, pero por lo menos se compran y leen el libro y me piden que les saque el libro o les compre, ¿no? Pero veo que en la universidad, yo estoy en la universidad, pero en la universidad una vez recuerdo una conversación con una chica, es verdad que era de ciencias, pero bueno, pero a mí me dejó muerto, perdón por eso, pero bueno, quiere decir que parece que tienen menos tiempo o menos hábito de leer. Y le pregunté, bueno, ¿qué estás leyendo? ¿Qué lees? ¿O qué te gusta leer? Y dice, yo leer un libro. Jamás leo un libro, pero ¿para qué? Si todo está en internet, ¿no? A mí me jodan, de hecho. Pero creo que mucha gente joven le pasa eso, ¿no? Entonces yo creo que una labor que entre todos los que gozamos de la literatura y sabemos de pues sería eso. ¿Qué caminos se pueden buscar en ese sentido? No sé si me he enrollado demasiado. Buscar a despertar el interés por la lectura y por la narración en la gente joven. Gracias. Claro, no esperabas que yo dé una respuesta, ¿no? Mira, sí te la voy a dar. Sí, pero bueno.
a los que tenéis hijos de 10, 12, 14 años, 10 euros por cada libro leído. No es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería. Pero libros escogidos y libros luego saber si realmente los leen o no los leen. No es ninguna tontería y la idea no es mía, ¿eh? La idea es de otras personas, pero no es ninguna tontería. Ya sé que es una chorrada frente a la magnitud de la pregunta que tú me has planteado y que lo mío es muy prosaico, pero lo prosaico a veces funciona, ¿no? 10 euros por libro leído. Bueno, eso se negocia, ¿eh? Eso se negocia. 10 euros por libro leído, pero que sean libros, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, Lea el Tesoro, Ana Karenina, o según la edad y según la mentalidad. Y luego al final, efectivamente, viendo si realmente lo han leído. Y si no lo han leído, toma, ahí tienes 10 euros. Y ahora, si quieres leer más, me avisas. No es una tontería, porque es un modo de estimular, ni más ni menos. Y vamos a dejar de pensar que se estimula con el espíritu, se estimula también con los euros. Buenos días. Pues quería preguntarte, con respecto a esta experiencia, ¿no?, de la relación de un escritor con sus lectores, con este club de lectura que ha leído tu libro, ¿cómo te relacionas con los lectores? ¿Qué es lo que quieres producir en los lectores? ¿Cómo te relacionas con quien te lee? Ah, yo muy bien. No, lo que pasa es que somos muchos. Yo le decía antes a Marisa, bueno, que me ha traído aquí un poco engañado. No, yo pensé, nada, eso es una tontería, por supuesto. No, yo pensé que éramos, porque yo me reunía con los clubes de lectura. A mí, los clubes de lectura me parecen los mejores inventos que se han hecho en este país, los mejores inventos. Y lo comentaba hoy en la comida, a los hombres les digo, para ligar, si les ligar, ellos son clubes de lectura. De verdad que los clubes de lectura yo les tengo un cariño enorme porque, sobre todo en los pueblos por ahí perdidos, pueblos de mi tierra, de mi tierra y de tantas tierras, por ahí perdidos donde realmente la gente se reúne alrededor de un libro, como en los viejos tiempos, alrededor del fuego, hablan y comentan y luego se van a tomar una caña y se socializan y llenan su tiempo de cosas densas y bonitas. Pues me parece maravilloso. Y de hecho, cada vez que me llaman a un club de lectura, me falta tiempo para ir, de verdad. A veces no puedo ir, pero me gustaría. Y a veces les digo, bueno, pues por Skype, por lo menos. Porque yo me gustaría hablar. Y sobre todo, a mis lectores, ¿cómo me relaciono? Sobre todo agradecerles que me lean. Agradecerles que me lean. Más no, porque ¿qué puedo otra cosa hacer? Pues estar con ellos y si me preguntan, intentar contestarles, hablar con ellos, compartir opiniones, experiencias, cosas. No más, pero sobre todo hemos tenido una experiencia estupenda cada uno de los dos. Yo he escrito un libro y ellos han leído un libro, que no sé qué será mejor, ¿eh? Porque a veces es tan fuerte leer un libro o más que leerlo, ¿eh? O sea, y entonces intercambiar esas experiencias a mí me parece una cosa magnífica. No sé qué te puedo decir. Bueno, pues que está muy bien que se reúna el autor con los lectores. ¿Verdad? Y yo creo que si no tenéis nada más que decir, o si alguien se ha quedado pendiente y no va a poder dormir esta noche por hacer la pregunta, pues es el momento. Y si no, pues vamos a ir dejándolo. Sabéis que además al fondo, para los que queréis adquirir alguna obra suya, porque lo va a firmar y está aquí un ratito más, entonces para no alargar mucho que no se quede aquí, lo mismo se tiene que quedar aquí a dormir. Y bueno, pues ahora Julián, nuestro alcalde, va a cerrar el acto y nos vamos. Sí, a ver, más que cerrar el acto es dar las gracias a Luis por su presencia. Llevamos juntos 7 horas y la verdad es que parece que, con todos, pero el grupo, parece que nos conocemos ya de toda la vida. Por eso, de verdad que tal y como lo veis aquí, es en el contacto directo durante horas. Yo destacaría de Luis muchas cosas, pero sobre todo dos. Una,
su naturalidad y la proximidad. A mí, por lo menos, en estas 7 horas me ha encantado estar, porque ha sido un contacto directo, sincero, sin taparnos nada, sino hablar con toda la fluidez y con toda sinceridad. Te agradezco muchísimo. Me decía Marisa que acabaremos hoy haciéndote casi hijo adoptivo de porque te lo mereces, y espero que estés con nosotros en otros encuentros. Yo espero que, a ver si ahora mismo, para el día del libro me gustaría que estuvieses aquí con todos nosotros, porque prepararemos un día activo, referente todo alrededor del libro. Y antes de irte me gustaría entregarte un pequeño obsequio. Somos un pueblo pobre, pero recibimos con muchísimo cariño. Humilde. De verdad que te... Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, Tomás, esto es de tu casa. Tomás, no. Jesús. Joder, pero joder. ¿De qué? ¿De bolígrafo? Mira. Bolígrafo, portamina, todo. Portaminas y de todo. Me encantan las cosas de papelería, o sea que mira qué bien. ¿Escribes a mano? Ahora sí, ahora manejar. Sí, ahora aquí sí. Y luego esto es un... Vamos a ver, esto suena a libro, ¿eh? Sí, hablaba de que quería conocer el pueblo en fotografía. Y qué mejor que este libro para que lo conozcan. Anda, historia gráfica de odio. Bueno, aquí viene como era yo Manzanares, es cierto. Sí, no, seguro. Espérate, porque esto no es fácil. Sí, pero aquí que no se va a ver. Vamos a hacer fotos. Ah, Marisa, vuelve a aparecer Marisa y la ¡Vaya! ¿Conocéis este libro?